Ahora sí, ya estoy grabando. Les voy a poner un poquito en contexto de qué estamos haciendo y qué vamos a ver acá. Ya igual algunos deben tener alguna idea por el título, obviamente, pero vamos a hablar de Clean Architecture. Hay muchas formas de armar aplicaciones, hay distintas metodologías, hay distintas arquitecturas, y cada desarrollador va eligiendo a partir de lo que le gusta, de lo que cree que es mejor, o también del contexto. Del contexto depende de tu equipo, depende de tu empresa, depende de lo que se use. Pero por lo general se hace o se sigue una línea en todo lo que son aplicaciones de backend, dentro de lo que es un marco MVC, de seguir ciertas reglas normales y ordenar los paquetes de cierta forma que los solés ver en los distintos proyectos. Entonces más o menos te vas guiando de esa forma. Yo estoy seguro, voy a abrir ahora IntelliJ, que cierro esto. Si yo les muestro esto, más o menos lo conocen, seguramente están familiarizados con este tipo de ordenación de paquetes. Lo que hice para que podamos comparar es, en principio vamos a tomar esta guía que armé para Medium como más o menos una guía teórica, pero no vamos a usar el ejemplo de acá. Vamos a usar el ejemplo de la última guía que armé, que es esta. Esta guía, a diferencia de la primera, trata con corrutinas y webhooks. En este ejemplo no vamos a hacerlo así, puro con Spring, solamente con Spring MS, sin corrutinas, sin webhooks, que sería la teoría de esta guía, de esta primera guía que hice. Pero como es un poquito más simple el ejemplo que hice en esta segunda guía, vamos a usar el ejemplo, el dominio, el core, digamos, de esta guía. Entonces, como les estaba contando, tenemos dos paquetes. Tenemos por este lado Clean Architecture y este otro lado MVC. Vamos a empezar con los dos y vamos a ir comparándolos. Esto es algo que se me ocurrió anoche después del trabajo. Dije, bueno, tal vez la mejor forma de explicar Clean Architecture es comparando uno con otro. Y no solamente mostrando Clean Architecture, sino decir, bueno, MVC suele ser así. Clean Architecture propone esto. Después cada uno hace lo que quiere en base a lo que crea que es conveniente. Entonces, antes de entrar un poquito más acá en el código, vamos a hablar un poquito de qué es Clean Architecture. Ustedes después pueden leer si quieren esta guía, pero en palabras simples, Clean Architecture tiene ciertas características y busca algunas cositas. En principio busca que tu dominio de aplicación, tu core de aplicación, o sea, tus conceptos fuertes de tu sistema estén siempre igual y que no estén cambiando, hablando de código, en base a el framework que estés usando, en base a la librería que estés usando. Busca que siempre eso quede igual. Esto se llama desacoplarse del framework que estás usando. Desacoplarse, sabrán lo que es, pero es no estar atado, no estar ligado. Cuando vos estás acoplado, estás ligado al framework, entonces si vos querés cambiar algo, dependes del framework y viceversa. Entonces, un framework igual es eso, es un marco de desarrollo. Te dice, bueno, vos para laburar tenés que hacerlo como yo te lo digo. ¿Por qué? Porque te doy algunas ventajas que están buenas. No usar framework es algo que no creo que haga nadie, al menos en aplicaciones productivas, porque te da un montón de ventajas, o sea, nos ahorra un montón de tiempo. O sea, el framework es algo que tiene que estar, que no es malo. Está bueno explicar eso, que un framework no está mal, está perfecto tenerlo y usarlo. Pero lo que tal vez no está bueno es acoplarnos tanto al framework. Entonces Clean Architecture va por ese lado. Tratemos de no acoplarnos tanto al framework, tratemos de tener un core, tratemos de tener lo fuerte, el dominio, los conceptos de nuestra aplicación lo más abstraídos posible, lo más desacoplado posible del framework que usemos, de la base de datos que usemos,
de cómo nos conectemos a la base. Tenés muchas formas de conectarte a la base, por driver, por un ORM. Entonces buscamos de esa forma estar lo más desacoplado del firmware posible. Lo que van a encontrar siempre, cada vez que se hable de Clean Architecture, si buscan información en internet, es este pequeño esquemita. Quiero decirles también que si quieren hablar o opinar o preguntar, pueden hacerlo. Si sé la respuesta se las voy a dar, y si no, no. El esquemita que van a encontrar siempre en Architecture es este, donde trata de explicar justamente lo que significa. Acá en el medio vamos a tener justamente las entidades y o objetos fuertes de tu dominio. Si tu sistema se encarga de, no sé, organizar una farmacia, bueno, un remedio va a ser un objeto core de tu sistema, un concepto importante. Una receta también, supongo, depende de cómo lo modeles. Y a su vez, por encima de esto, vas a tener los casos de usos. Que, yendo a un ejemplo básico, es, no sé, crear una receta, por ejemplo. Eliminar un remedio del stock. Esos son los casos de usos. Que por lo general en el código están traducidos en los servicios. Porque ¿dónde está la lógica de crear, eliminar recursos de tus sistemas? Por lo general están en los servicios. Y por fuera, estas dos capas, entidades y casos de uso, forman el core de tu sistema. Eso es lo que no debería cambiar. Eso es lo importante porque son tus conceptos fuertes y además tus reglas de negocio. Eso es lo que debería quedar siempre igual. Y después, a partir de ahí, todo lo que hay por fuera es algo que puede ser cambiado, puede ser adaptado, que es justamente la capa que viene acá adelante. Los controllers, la lógica, mejor dicho, de los controllers, no el controller en sí, no la anotación @rescontroller que tiene Spring, sino la lógica que tiene el controller de llamar a uno o más servicios, procesarlos y dar una respuesta hacia afuera. Eso está dentro de esta capa, la lógica. Después tenés esta otra parte que serían nuestros clients. Si lo vemos acá, tenemos controller en esa capa, tenemos clients. Los clients son, bueno, ya lo sabrán, cuando nos comunicamos, cuando consumimos APIs de otros microservicios, lo hacemos a través de nuestros clients. Y también otra capa que está dentro de ese círculo verde es el repositorio, pero no toda la parte del repositorio. Ahora, cuando veamos Clean Architecture, voy a entrar un poquito más en detalle. La parte de la conexión con el repositorio también entra dentro de esa capa. Y por fuera tenemos ya todo lo que va a ser propio del framework. Creo que en esta guía lo tengo un poquito más anotado en base a los paquetes. Sí. Y por fuera, la última capa, esta, tenemos todo lo que es particular del framework. Si vos decidiste conectarte al framework por un ORM, vas a tener clases con entidades que tienen las anotaciones de @entity, @id y etc. Eso es propio del framework. Eso es en Spring. Si vos decidís usar el driver, no va a ser así. Si decidís usar otro framework, no va a ser así. Y vamos a tener también todo lo que es inyección de dependencias en esta última capa. Si nuestra aplicación tiene una UI, va a estar de ese lado también. Y las implementaciones de los clientes. Acá hablamos de clientes, pero hablamos de una interfaz de cliente. Acá adentro vamos a hablar de una implementación de cliente. Esto es a grandes rasgos. Tal vez así ahora abstractamente no se entiende, y ese es uno de los temas también que tiene Clean Architecture, es muy conceptual. Entonces, por eso está bueno que podamos seguir un poquito más adentrándonos en este mundillo, como para poder llevarlo a código, que no quede solamente en este concepto que expliqué recién, sino que pueda ser llevado con un ejemplo.
estos ejemplos que vamos a ver ahora en el código, los subí al repo hace un rato, a mi repo, así que pueden descargarlos y son totalmente funcionales, al menos hasta hace, no sé, 20 minutos andaban. Espero que sigan andando ahora cuando los probemos. Pero antes de entrar bien al código, les voy a explicar rápidamente de qué se trata la aplicación que vamos a hacer ahora. Esto lo tengo por acá. Vamos a hacer una aplicación súper mega simple. O sea, nuestra aplicación básicamente consiste en una persona que puede tener un libro y que puede tener una película. Ahí se terminó la aplicación. A nosotros nos van a pasar, desde un endpoint nos van a dar los datos de una persona, el nombre, el DNI, nos van a dar el ISBN de un libro, que es una forma de identificar los libros de forma unívoca. Es algo así como un ID de libro, podríamos decir, para que se entienda de forma tal vez un poco más simple. Y después el nombre de una película. Nos van a dar esos 3 datos en un endpoint y nosotros nos vamos a encargar de crear una persona, ir primero a un servicio de Google Books para traer la información del libro a partir del ISBN que nos dieron, y después vamos a ir a la otra API de IMDb para buscar la información de la película. Vamos a traer la información de las dos cosas, vamos a crear un libro, vamos a crear una película, se los vamos a meter a la persona y lo vamos a guardar en la base de datos. Es así de simple, súper simple el contexto y el dominio y los requerimientos de este sistema, como para que sea más fácil de entenderlo. ¿Alguien no entendió esto? ¿Se entendió? ¿100%? ¿Sí? Sí, está bien. Buenísimo. Tenemos el paquete de Clean Architecture, el paquete de MS. Como les decía, esta forma de ordenar paquetes seguramente la vieron 1.000.000 de veces. Por lo general lo que hacemos los programadores es, bueno, creamos un proyecto nuevo, perfecto, y empezamos a meter los paquetes que usamos siempre. Los clientes, el controller, las excepciones, el repositorio, el servicio. Y un utils por ahí si los llegamos a necesitar, y el run de nuestro sistema. Ahora, pensemos en cómo pensamos los sistemas. Hay muchas formas de empezar a pensar el sistema cuando lo empezás a arrancar desde cero. Yo particularmente uso 2, donde uso una u otra, o después las combino. Las que yo uso es, o empiezo a pensar en el dominio que va a tener mi sistema, y cuando me refiero a dominio es a esos conceptos fuertes de mi sistema, que en este caso son 3: persona, libro y película. O la otra opción es, bueno, yo sé que me van a enviar por un endpoint estos datos. En base a estos datos, ¿qué voy a hacer? Yo creo que esas son las dos formas más fáciles desde mi punto de vista de cómo empezar a pensar el sistema. No solo por eso, sino que además si hay gente que quiere aplicar TDD, es una forma fácil de decir, bueno, puedo empezar por acá y empiezo a testear lo que voy a hacer con estas cosas. O simplemente, si no usas TDD, a pensar tu sistema así, en lo que tengo, lo que quiero que se guarde en la base, o lo que me van a mandar por endpoint. En este caso en particularmente, como es un sistema simple, lo pienso de las dos formas. O sea, sé que me van a mandar esto, y en base a lo que me van a mandar, sé que también voy a tener este dominio. Es un sistema simple. Pero también está bueno a veces sentarse a pensar cómo pensamos el sistema de cero, cómo planteamos las cosas. Puedes plantearlo de muchas formas. Puedes arrancar, si querés, directamente desde los servicios y decir, me armo un servicio para esto, otro servicio para esto, y después a partir de eso voy creando cosas. Pero para mí el concepto de saber que este va a ser mi dominio es un concepto que va muy de la mano con Clean Architecture. Porque sabes que empiezo arrancando desde mi dominio y a partir de ahí voy construyendo capas encima, que fueron las capas que estuvimos viendo antes. Es un WhatsApp Pro mejorado. Eso para que lo utilices mejor para tu trabajo. Frank, no estás muteado. Perdón. No pasa nada, después se corta. Entonces ahora, empecemos desde el dominio y comparemos Clean Architecture con MS.
En Clean Architecture, como dijimos, tenemos el cliente, tenemos el paquete controller, excepciones, repositorios, servicios, utils y un RAM para arrancar la aplicación, el punto de entrada donde la aplicación arranca. Ahora, con Clean Architecture eso es un poquitito diferente. Es otra cosa que quiero aclarar. No hay una forma de aplicar Clean Architecture. Creo que lo dije al principio, hay muchas formas de hacerlos. Esta forma que yo les voy a explicar a ustedes es una forma que desde mi punto de vista es como un poquito más simple para aquel que viene de MS puro. O sea, para el que viene desde acá, mira esto y dice, che, no es tan diferente, es un poco parecido. Entonces yo puedo tal vez sentarme y hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez si se ponen a buscar en internet Clean Architecture, van a encontrar muchas formas diferentes de hacerlas y tal vez se agobian y dicen, bueno, no me meto en esto. Inclusive tenés arquitecturas que son como un caso particular o una forma de aplicar Clean Architecture como es DDD, tal vez en algún momento lo van a escuchar. Pero bueno, yo quiero aclarar eso, que esta forma que yo voy a explicarles cumple con las reglas básicas de Clean Architecture que vimos al principio, cumple con toda esa idea de desacoplarse del framework, cumple con la idea de que tener tu dominio abstraído, lo más abstraído posible, lo más desacoplado posible. Pero bueno, creo que la forma en que se ordenan los paquetes es un poquito más fácil para aquel que viene de MVC. Al final del video tal vez vamos a reordenarlos un poquito, tal vez un poco más orientado a cómo es el Clean Architecture que se ve tal vez en internet, con algunos otros conceptos como ports y demás. Pero bueno, lo veremos al final. Por ahora, enfoquémonos en las ideas fuertes, en las ideas principales. Entonces, estamos hablando del dominio. Empecemos por ahí. ¿Cómo es en MS normal? Donde tenemos el dominio por lo general. Y por lo general decimos, bueno, yo voy a guardar estos objetos en la base de datos y estos objetos de la base de datos representan datos que voy a tener en tablas. Perfecto, entonces sé que voy a tener mi repositorio, mi paquete repositorio. Entonces también sé que mi paquete repositorio va a tener un subpaquete que es modelo. Esto va a ser el modelo de mi base de datos. Por lo general suele empezar a ser así. Entonces, fíjate cómo ya empezás a acoplarte, empezás a decir, mi modelo está sumamente atado a la base de datos. O sea, ya empezamos con el pie izquierdo. Pero por lo general tenés el modelo así. Entonces, echemos un vistazo a cómo es en MVC normal. Empecemos por persona. Tenemos una persona. Primer clase que vemos ya está llena de notaciones particulares de Spring. Tenés el @entity, la tabla, tenés relaciones acá, porque esto después representaba tablas en la base de datos. Entonces, ya desde cero, desde el momento 1 que pensás tu aplicación con MVC tradicional, tenemos nuestro core sumamente atado al framework. O sea, yo mañana no quiero, ni siquiera te digo que no quiero usar Spring. Ponele que quiero seguir usando Spring, pero quiero que esto en vez de guardarse en una base de datos SQL, se guarde en un Mongo. Ya, a esto hay que cambiarlo. Ya, a esto hay que tocarlo. Entonces, se entiende cómo ya en este momento, del momento cero, en MS estamos acoplados. Entonces, bueno, como un dato de información, tenemos que una persona tiene un DNI, o al menos como lo modelé yo, que va a ser el ID para mí de una persona, un nombre, va a tener un libro y va a tener una película, como hablábamos anteriormente en los requerimientos. Tenemos un libro pasa exactamente lo mismo en MVC, acoplado al framework con las anotaciones. Tenemos el ISBN, tenemos el título, tenemos un autor, tenemos el que lo publica, digamos, que vendría a ser algo así como la editorial, y tenemos la fecha. Y además una categoría, o sea, el género básicamente. Y en película tenemos título, cuándo comenzó la serie, cuándo terminó, número de episodios y tiempo en minutos, o sea, cuánto dura por lo general más o menos los episodios, 50 minutos, 45 minutos. Eso es en MS. Ahora, vamos a mirar cómo lo hubiéramos hecho si empezábamos desde Clean Architecture. En Clean Architecture hay paquetes que son comunes y hay otros paquetes
en esta forma de aplicar Architecture hay paquetes que son comunes a MS y hay otros paquetes que no son comunes a MS. Los paquetes comunes que podemos ver claramente son Client, Controller y Repository, y también Utils. Estos tres están entre la capa 3, la verde, y la capa 4, que es la celeste. Después vamos a ver bien cuál va en cada cual. Ahora, hay dos paquetes que no están en MVC tradicional, que es Core y que es SAP. Empecemos con Core. Hace un ratito estamos hablando de lo que es el core de la aplicación. Hacía referencia a estos objetos y conceptos fuertes de mi dominio que son los que estamos hablando en este sistema, que es una persona, un libro y una película. Por eso está este paquete core. Este paquete core inclusive podría estar en otro módulo si a la gente le gusta, a la gente que programa le gusta modularizar sus aplicaciones. Entonces, entremos al paquete core. Dentro del paquete core, justamente, fíjense cómo se ordenan cómo se va ordenando los subpaquetes. A tu core lo vas ordenando en conceptos fuertes de tu dominio. Eso es algo que también en MVC normal a veces se pierde. A veces en tu paquete service tenés un montón de servicios y tal vez más de uno están asociados a un concepto de dominio, o tal vez tus servicios no están asociados a concepto de dominio. Clean Architecture te orienta un poquito a pensemos las cosas en conceptos fuertes de dominio. Ahora, vayamos a persona. Dentro de persona tenemos el modelo. Esto por el momento lo vamos a obviar. Tenemos nuestra persona y comparemos esto con esto. Esto es Clean Architecture, esto es MS tradicional. Acá no tenemos ni una sola anotación del framework. Acá empezamos directamente así, pum, con todo. Entonces, lo primero que nos plantea Clean Architecture es que nuestro core esté totalmente abstraído de lo que es un framework, por el lado donde vos lo veas. Lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo va a pasar con las otras dos clases. Esa no, esta es de MS. Vamos a Book, tenemos modelos y servicios. Con Book pasa lo mismo. Este de acá es nuestro objeto, nuestro concepto fuerte. Lo mismo pasa con la película. Es exactamente la misma idea. Entonces, por un lado ya tenemos el modelo pensado en Clean Architecture y en MVC, y vemos la diferencia. La capa siguiente es esta, es casos de usos. Los casos de usos, como dijimos, están representados o por clases que son user case o por clases que pueden ser service. Ahí es donde entra la segunda parte de cómo lo pensaríamos en MVC. Bueno, en MVC, como mostrábamos antes, tenemos un paquete que está al mismo nivel que los demás principales, que es service. Y por lo general en MVC metemos todos los servicios acá, así, de una, bla. Y a su vez también tenemos otra carpetita que es de TO, que en un ratito la vamos a ver. Así es en MVC. Entremos por ejemplo con libro primero. Vamos a ver primero el libro, Book Service, vamos a después ver Field Service y después vamos a ver Person Service, porque Person Service usa los otros dos servicios. Entonces tenemos Book Service. Esto ya se empieza a aparecer a la mayoría de los proyectos que uno puede ver cuando desarrolla. Tenemos anotaciones propias del framework, como @component, para decir que esto va a ser un componente del sistema que después se tiene que inyectar a través de las dependencias. Y tenemos el llamado a una dependencia, que es el client. Hasta ahí, como suele suceder siempre, entremos ahora al client. ¿Qué dijimos que hacíamos para poder crear un libro que luego iba a estar dentro de una persona? Dijimos que íbamos a llamar a un servicio externo. Entonces, acá en este código estamos haciendo eso. Ahora vamos a comparar esto mismo
con lo que es Clean Architecture. Acá abajo tenemos MVC con sus servicios y acá arriba tenemos el core de nuestro sistema, donde entramos a lo que es el concepto libro y tenemos servicios y o caso de usos asociados a nuestro modelo. Así se ve el código de Book Service en Clean Architecture. Es bastante parecido a este, pero no está acoplado al framework porque no tiene anotaciones por ningún lado. Entonces, alguien que tal vez no vio en ningún momento Clean Architecture se empieza a preguntar, che, ¿cómo hago después para meter todo esto donde tiene que ir? En un ratito, cuando miremos inyección de dependencias, lo vamos a ver. Miremos el client que recibe Book Service y comparémoslo con el client que recibe el Book Service de MVC. Fíjense esto que es muy importante. Book Service tiene como dependencia un boot client, o sea, un servicio llama a un cliente, este cliente le pega consume una API externa. Este client es directamente una implementación. Entrás y tenés código de una. Ahora, vos mirás el Book Service de Clean Architecture que está acá. ¿Y qué pasa? Este boot client no tiene código, no es una implementación, es una interfaz. ¿Por qué sucede esto? Volvamos otra vez acá, a este diagramita de capas. Un caso de uso y un user case, un servicio, no puede conocer literalmente la implementación de un cliente. ¿Por qué? Porque vos podés tener un cliente con 25.000 millones de implementaciones distintas. Como vemos acá en el boot client de MVC, estamos totalmente acoplados al framework, o sea, traemos con AutoWire un REST template, traemos con @value las properties que tenemos guardados, en este caso es el host al cual le vamos a pegar al API. Pero esto es simplemente una implementación particular que decidimos hacer para consumir una API. Pero la realidad es que esto no es la única forma de consumir una API. Si vos querés consumir una API, puedes usar muchas otras maneras. O sea, no necesariamente tenés que usar REST template. No estás obligado a hacerlo. Si al día de mañana no te gusta REST template, por ejemplo, a mí REST template no me gusta porque es muy verboso y quiero usar, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba Occh, HTTP. Si quiero puedo usar esto. Fíjense que hay gente que tranquilamente puede pensar como yo. Dice, pará, esto es mucho más funcional que el REST template que vemos que nos ofrece Spring. Y si quiero usar esto, ¿qué pasa? Yo, si el día de mañana quiero cambiar esto por esto, tengo que venir y tocar el código. O sea, tocar el código obviamente vamos a tocarlo las 2 veces, ¿no? Porque hay que cambiarlo. Pero vamos a tener que cambiar nuestras dependencias, nuestro client que tenemos acá va a ser una implementación, o sea, estamos directamente tocando la implementación. En cambio, en Clean Architecture, nuestro core no conoce cómo hacer la implementación. O sea, lo único que sabe es que recibe un boot client donde tenemos que obtener un book response, que ahora vamos a ver la forma que tiene ese objeto. Pero el core hacia afuera siempre se va a manejar por medio de interfaces. La manera en que después nosotros implementemos eso va a ser absolutamente diferente. Y puede ser distinta. Podemos tener más de una inclusive y después por inyección de dependencias elegir la que más nos dé la gana ese día. Esto lo podemos ver, por ejemplo,
acá en Client, dentro de Clean Architecture, vemos acá Client, y tenemos las interfaces. En estas interfaces simplemente declaramos el método, la firma de los métodos, que es getPutResponse, y el tipo que retornamos, que es bookResponse. Y a su vez después acá tenemos las implementaciones. Y acá cada implementación es totalmente distinta. Miremos esto acá en Clean Architecture. Acá la implementación es una implementación donde sí, bueno, usamos REST-Template, pero yo acá puedo poner una nueva clase y armar otra implementación donde uso otra librería. O si no, uso otro objeto de otro framework. ¿Por qué no? Porque mi core no está atado. Este core no está atado a esa implementación particular que vimos acá. Sabe que para comunicarse hacia afuera de lo que es el core de nuestros sistemas, hacia afuera de esto, lo va a hacer por medio de implementaciones. Entonces, pensando en capa 3 y capa 4, tenemos la capa 3 y la capa 4. Estas dos interfaces pertenecen a la capa 3. Son como un adapter entre lo que es implementaciones particulares de frameworks y o librerías y nuestro core. Funcionan como un adapter. Y después, este implement dentro del paquete client ya está dentro de la capa 4, la capa celeste, porque es una implementación particular que nosotros elegimos hacer y que podemos tener más de una si queremos. Mientras respetemos la entrada y salida y la firma que pusimos en las interfaces, estas implementaciones pueden ser absolutamente variables. Yo acá puedo tener otra cosa, puedo elegir usar otras librerías. Entonces, eso es una de las principales diferencias. Miren cómo en MVC normal nuestro client no tiene interfaz, es de una la implementación. Si yo mañana quiero no usar más y dejarlo ahí y usar otro client y que use otra cosa, me tengo que crear la clase acá, venir a este método del book client y cambiar. Acá. Tengo que venir acá al book service, a su constructor, y tengo que dejar de usar boot client. Tengo que usar, no sé, boot client HTTP. Y ahí ya estoy tocando lo que sería el core del sistema. En cambio acá no pasaría eso nunca. Yo tengo book service y lo que meta por acá lo veré después en el momento de la inyección de dependencias. Pero este código va a seguir siendo exactamente el mismo. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hasta acá se entendió lo que dije? Sí, yo entendí. Sí, perfecto. Excelente, buenísimo. Ok. Entonces, hasta acá comparamos los clients que usan los servicios. Así que vayamos a mirar un poco más. Vamos a mirar el objeto nada más a modo ilustrativo que retorna el client. Porque estos objetos también sirven. Voy a cerrar un poquito esto para que se limpie un poquito toda la pantalla y nos quedamos con lo que queremos ver. Entonces, cierro también core. Teníamos nuestra interfaz, decía: ok, vas a recibir un ISBN, vas a consumir una API externa y lo vas a hacer de la forma que vos quieras, y vas a recibir este objeto que es un book response con esta estructura. En Clean Architecture chequemos en dónde está este objeto. Book response, como dijimos, es el objeto que nos devuelve la API externa. Después el objeto book response en el service lo vamos a transformar en un book, que es nuestro concepto fuerte que después necesitamos, nuestro objeto importante que después necesitamos para crear una persona. Pero en Clean Architecture chequemos que esto está en el mismo punto KT que book.
entramos acá. ¿Ahí dónde está? Dentro del modelo. O sea, lo que interactuamos muchas veces, este objeto que interactúa con nuestros clientes y demás, sigue siendo parte de nuestro modelo, nuestro dominio, que no debería cambiar. Si yo mañana no quiero usar REST template, como dije, quiero usar otra cosa para pegar una API, este objeto va a seguir siendo exactamente el mismo. Por eso tiene sentido que estos objetos también se encuentren dentro del modelo. En MVC por lo general se suele hacer tal vez un poquito diferente. Solemos tener en el client se suele tener o un DTO acá, un paquete de DTO, donde ahí están definidos los objetos, o si no, se hacen en los service. Yo en este caso, como siempre lo he visto más en los service, lo puse directamente en el service y tienen esos objetos ahí. Entonces decís, bueno, mi servicio tiene DTOs que entran y salen. Client Detector te lo lleva un poquito más allá. Te dice, este objeto es de tu dominio. Dice que tenerlo en tu modelo. Es parte de él. Aceptalo, usalo y listo. Después, bueno, boot client. Boot client era usado, perdón, field client era usado por el servicio de películas. Es exactamente lo mismo que boot client. No voy a entrar mucho en esto porque es la misma idea. Es field service, también en Clean Architecture estamos en este momento. No está acoplado al framework, no tiene ninguna anotaciones. Lo comparamos con lo de MS, que sí las tiene, y sucede exactamente lo mismo. En MS vos lo tenés acoplado a una implementación particular de un client, y en Clean Architecture no. Vos abrís acá y tenés una interfaz. En cambio en MS vos abrís acá y tenés directamente la implementación. Sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo con el objeto de respuesta. Miren, si nosotros cerramos esto, abrimos acá y vemos este objeto de respuesta en Clean Architecture, pasa exactamente lo mismo. Lo tenemos en el modelo de película. En cambio en MS lo tenemos, como sucedía con los libros, en los DTOs del servicio. Y vamos a mirar un poquito para avanzar el servicio de libro. Y vamos a comparar, vamos a hablar más o menos de lo que hace, como para tener una idea de cómo proceder. Los service, como mencionábamos antes, son parte de nuestro core. Y la idea siempre es que un servicio esté asociado a un concepto de tu dominio. Cuando modelamos en Clean Architecture buscamos siempre eso. Pensar primero en conceptos, en objetos fuertes de nuestro dominio y luego pensar en servicios. En MVC pasa un poco diferente. O sea, el modelo es un subpaquete de repositorio que está acoplado totalmente a la base de datos, y el servicio es como que está a un nivel más arriba, como que se le da más importancia en la jerarquía. En cambio, acá en servicio sucede diferente. El servicio es algo que justamente me sirve para interactuar con los conceptos fuertes de mi modelo. Entonces, más importante que el servicio son nuestros objetos core. Por eso construimos nuestros servicios en base a nuestros conceptos. Por eso en la jerarquía de paquetes tenemos el concepto fuerte y después lo tenemos dividido en modelos y en servicio. Es algo, como que dije, que no sucede en MVC. ¿Qué hacemos en servicios? En Book Service, por ejemplo, esto es simple, lo habrán hecho muchas veces. Usamos el client, traemos la información necesaria de la API que consumimos recién. Toda esta parte de acá realmente no importa tanto, pero lo que sí importa es que, bueno, simplemente transformamos este response en un objeto que a nosotros nos sirve para hacer cosas. En este caso es guardarlo en la base de datos. En una aplicación real se pueden hacer 20 millones de cosas acá en el medio de los servicios.
En este ejemplo particular hacemos eso, consumimos una API que nos devuelve un objeto con su forma particular que ya vimos hace un ratito y lo vamos a transformar a un objeto que nos sirve a nosotros, que es book. Sucede exactamente lo mismo con field service. Viene un objeto de respuesta. Todo esto después ustedes lo pueden chequear, pueden mirar este código o chequearlo mientras yo estoy hablando. Pero pasa lo mismo. Este response lo transformamos en un objeto que después a nosotros nos sirve. En el caso de los servicios de MVC, el código es muy parecido. Como verán, pasa prácticamente lo mismo. Pero acá estamos acoplados y en el otro lado no estamos acoplados. Vamos a pasar a Person Service. Vamos a mirarlo primero en Clean Architecture. Person Service va a hacer uso de tres cositas, de tres dependencias. Una de Book Service, de Field Service y de Person Repository. ¿Qué pasa? Traemos de afuera, desde el API que consumimos el libro, traemos la persona y en base a eso construimos la persona. Construimos la persona que necesitamos para guardar en dónde, en nuestra base de datos. En este primer método, que es crear persona. Ahora, antes de ir hacia la parte de quién usa este método de crear persona, de este servicio que es Person Service, tenemos que entrar en un tema que es de suma importancia, que son los repositorios. Y quiero hacer énfasis en la importancia que tiene esto. Denme un segundito que cierro todo, para que sea un poquito más claro. Tanto en Clean Architecture, como lo aplicamos nosotros, como en MVC, repositorio es un paquete que están los dos al nivel de la raíz, digamos. O sea, los dos tienen la misma importancia. Pero la forma que se hace uso del repositorio y los objetos en MVC, a cómo hacemos uso de los objetos y el repositorio en Clean Architecture, es absolutamente diferente. Y acá es donde necesito que presten mucha atención, porque tal vez puede ser un poquito más complejo esta parte que la explicación de los clients. Vamos a ver cómo Person Repository tiene como dependencia como Person Service tiene de dependencia a Person Repositories. Voy a hacer clic acá y quiero que vean qué es lo que sucede en Clean Architecture y después lo vamos a comparar con MVC. Yo hago clic acá y miren lo que sucede. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasaba con los clients. No estamos yendo a una implementación. No estamos yendo a un DAO particular asociado a una base de datos sumamente acoplada. No. Estamos yendo a una interfaz. ¿Por qué? Porque como dije acá, los casos de usos, los servicios, se comunican con las capas superiores solamente por medio de interfaces, ya que a los casos de usos, a las reglas de negocios, a los servicios, no le importa la implementación, le importa que su core siempre sigue esas mismas reglas y que no cambie. Entonces, en Clean Architecture sucede esto. Y miren lo siguiente. El Person Repository recibe para guardar, va a ser este primer método que vamos a ver, para guardar una persona, recibe una persona de nuestro modelo, de nuestro dominio, de este de acá. No recibe nada con anotaciones, no recibe nada con @entity, no recibe nada acoplado al framework. Recibe literalmente un objeto de nuestro modelo, de nuestro dominio. ¿Y qué retorna? Eso es más importante aún. Un objeto también del mismo modelo, del mismo dominio, sin nada acoplado al framework. Esto es en Clean Architecture. Ahora vamos a ver lo que pasa en MVC, que es donde acá la cosa cambia, donde por lo general es donde más acoplado solemos estar los desarrolladores cuando no aplicamos una arquitectura de este estilo. Vamos a mirar Person Service.
¿Qué pasa? El person repository, yo hago clic acá y bla. Directamente estoy usando esta interfaz, obvio, que está sumamente acoplada al framework. Para aquellos que no conozcan mucho JPA, a pesar de que esta interfaz no tiene ningún tipo de método acá, que ustedes la ven está vacía, en realidad no está vacía. Al implementar JPA Repository tenemos un montón de métodos como save, find, by ID, delete, y todos los métodos de un group repository que conocemos, todo lo que sea guardar, obtener, eliminar o modificar, o sea, todo lo de un group repository está, solamente que no está acá porque lo estamos implementando. Pero justamente estamos implementando esto, que es algo que lo provee el framework, que es algo sumamente acoplado a un framework y que nos obliga a tener un modelo acoplado a este framework. ¿Por qué? Porque JPA Repository es un ORM. En realidad es el repositorio del ORM que es JPA para comunicarnos con la base de datos. Hay muchas formas de comunicarse con la base de datos. Puedes comunicarte por un ORM, como en este caso es el de Spring. Puedes comunicarte por un ORM que no sea de Spring. Puedes comunicarte por los drivers directamente de la base de datos. Entonces hay muchas formas de comunicarse con la base de datos. Y esto, PersonDAO, es una implementación particular del framework. Fíjate, estamos usando notaciones del framework. Entonces, obliga a que nuestro repositorio, vamos a entrar acá, repositorio de MVC, esté asociado a un modelo, que es el que le mostraba al principio, para que funcione con todas estas anotaciones, para que puedan mapearse de objeto a tabla de base de datos. Aquellos que trabajen con JPA y Sprint, esto lo saben de memoria. Este Person Service, este servicio, está sumamente asociado al DAO. Y esto se suele ver muchísimo en muchísimas partes del código, porque dicen, che, ¿cuál es tu repositorio? El DAO. Y el DAO es una implementación particular de cómo vos querés comunicarte con tu repositorio. Y estás acoplando absolutamente todo tu dominio, tu servicio, que es tu caso de uso, tu regla de negocio, a esto. Si vos mañana no querés usar esto y querés usar un driver, tenés que cambiar cosas de acá. No va a ser el mismo. Si vos querés usar otro RM, vas a tener que cambiarlo. Entonces, ¿cómo trabajamos en Clean Architecture esto? Porque yo entiendo que me digan, ok, pero ¿qué me dice Clean Architecture? ¿Que no uso RM? ¿Qué me dice Clean Architecture? ¿Que vaya directamente contra el driver? No, Clean Architecture te deja usar lo que vos quieras, como vos quieras, y ahí está la ventaja. Es más, vamos a usar el mismo ORM, vamos a usar el mismo el mismo código en algunos lados, pero vamos a lograr que JPA, esta implementación particular de cómo comunicarse con un repositorio, no afecte a nuestro dominio. Entonces acá es cuando tenemos que prestar atención a repository. Chequemos que este repository está dividido, a diferencia del repository de MVC normal, en más subpaquetes, que en principio puede parecer más código, que en principio es más código, pero a su vez te permite estar desacoplado. Por un lado vamos a tener el modelo, donde, ¿qué pasa? Chan chan, tenemos prácticamente el mismo código que antes, pero nuestra interfaz, que es la que hablábamos, no conoce de este person entity. Este person entity es algo que se tiene que usar con el DAO. Nunca jamás ese person entity, que tiene un montón de anotaciones, va a ser usado en los servicios. Nuestros servicios se entienden de persona porque son el core de nuestro sistema, porque son nuestro modelo y se comunican siempre de esa forma. Nunca jamás vas a ver en Clean Architecture a un servicio llamando a un person entity que tiene un montón de anotaciones. No. Entonces, los person entity van a estar, ¿por qué? Porque son necesarios para esta implementación particular que queremos usar de JPA, que es el ORM de SQL para Spring. Entonces van a estar, pero van a estar acá, todo dentro del modelo. Con Field pasa lo mismo, con
Facebook pasa exactamente lo mismo. Entonces, el objetivo, el desafío está en, bueno, ¿cómo hago para que mi DAO, porque el DAO es el que hace la magia de, bueno, che, yo me conecto con la base de datos y mapeo las tablas de la base de datos a estos objetos, entidades. El desafío está en, bueno, ¿cómo hago para que esto se transforme en estos objetos? Entonces acá es donde interfiere, creo que la clase más importante que está dentro del paquete adapter. El adaptador. Esta clase de adaptador pertenece justamente a esta tercera capa verde, que es justamente capa de adaptadores, porque hace, acá está, se puede ver, es la que hace de nexo entre lo que nosotros querramos usar para conectarnos con la base de datos, con lo que queramos, en este caso es JPA, un ORM, puede ser lo que sea, es lo que hace de nexo entre ese lo que sea y nuestro dominio. ¿Qué va a suceder acá? Nuestra clase PersonAdapterRepository va a implementar justamente esta interfaz, que es una interfaz que maneja objetos de nuestro modelo, la va a implementar y va a hacer uso de estas cosas particulares. Va a hacer uso de el DAO, que era esto, que es algo particular del framework, y de otro objeto que se llama Model Mapper. Este objeto lo vamos a ver en un ratito, o sea, en unos minutos. Pero básicamente hace eso, es darle la información que tiene, qué sé yo, un person entity, pasarle esa información a un objeto persona de nuestro dominio. Y lo mismo al revés, de un objeto persona de nuestro dominio a una persona entidad. Acá sucede exactamente eso. Recibimos la persona, que es de persona de nuestro dominio. Con el model mapper la pasamos a una entidad. Guardamos. Cuando guardamos en el DAO, el save del DAO, fíjense, como todo particular del dominio, devuelve esto, un person entity, y lo volvemos a transformar en esta clase que es el adapter, en un DTO, en un objeto de nuestro dominio. Y sucede lo mismo cuando buscamos por DNI, cuando buscamos todo, sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en esta clase adaptando el mundo de framework y cosas particulares a nuestro modelo, que tiene que ser el que está desacoplado de todo esto. Esto creo que es uno de los puntos más importantes que hace diferencia a la hora de programarlo. Sí, es verdad, una de las ventajas que tenés que tener esta clase, y que es una clase más... Sí, eso te iba a decir. Esa es la clase, digamos, el código central para poder hacer el desacople, pero eso te da más código y más código no solo para implementar, sino para testear. Esa sería, como decir, bueno, el esfuerzo extra que te genera esta clase extra, digamos. Totalmente, nada es gratis. Por eso cuando hablábamos al principio yo le decía, esto siempre es al gusto del consumidor, al gusto del desarrollador, al gusto del programador. Yo creo que, en mi caso particular, creo que es una buena práctica, y que tener una clase de adapter como esta no realmente me cambia mi sistema tanto, y puede servirme para futuros cambios que yo quiera hacer. Pero siempre va a depender de la persona. Si a la persona le gusta armar todo directamente, acoplar el framework, porque dice, yo jamás me voy a ir de Sprint y Sprint va a ser la gloria siempre, está perfecto. Y es 100% razonable, y son decisiones de cada desarrollador. Y está bien, no está mal. Lo que se plantea acá es, bueno, ¿tenemos alguna forma de generar sistemas que sean un poquito más fácil ante un posible cambio? Sí, lo tenemos, es esto, y lleva un poquito más de esfuerzo hacer esto. Sí, lleva un poquito más de esfuerzo. ¿Es mucho más grande el esfuerzo? No, es tampoco mucho más grande. No es mucho más grande el esfuerzo, pero siempre más código es un punto más de fallo que podemos meter en nuestro código, ¿no? Esas son cosas que uno tiene que ir ponderando siempre en la balanza. ¿Qué tanto voy a querer cambiar de base de datos, por ejemplo? No, acá que estoy desacoplándome del repository. ¿Voy a estar cambiando de base de datos todo el tiempo? No, probablemente no.
me interesa, sé que voy a cambiar en un futuro y capaz que sí, bueno, entonces ya lo dejo preparado. Claro, en base a eso Después, tomás las decisiones. exactamente. Pero hay que tener en cuenta eso, que eso código, más código para testear y más código que puede fallar. O sea, podemos inferir bugs sin querer, ¿no? Si no mapeamos bien o si tenemos alguna cosita, son todos puntos a ponderar, digamos. 100%. Igual también el tema del testeo es otro punto. No es lo mismo estar testeando un modelo 100% acoplado al framework. O sea, no es lo mismo estar testeando este bug entity que tiene un montón de anotaciones de arriba, que estar testeando un bug que no las tiene. Porque a veces esos puntos de fallos, que como estás testeando, terminan siendo un punto de fallo porque es no el framework que está fallando, pero sí el uso que le estamos haciendo a ese objeto que está acoplado a un framework, que es un caso que no lo va a tener el bug solamente, el bug que no es una entidad que no está acoplado al framework. También es otro punto de falla. O sea, mientras más acoplado al framework estás, también tenés más puntos de fallas en temas de configuraciones del framework. También es otro punto a chequearlo. Jesús, Sí. una consultita. A ver, tomando como referencia este repository, que sería el adaptador para lo que es el DAO. A ver, por ejemplo, está bien, puede ser digamos, un pesar que tengas más código, pero esto no trae como beneficio dos cosas en realidad. Una es, al momento de testear vos podés cambiar la implementación de la base de datos también. 100%. Entonces esto ya te permite, digamos, de alguna manera tener un mecanismo que vos lo único que tenés que hacer es configurar una property. 100%. Y por otro lado, o sea, no estaríamos hablando de cambiar la base de datos operativa digamos, que lleva la aplicación, sino que ya en el día a día estás cambiando, digamos, de alguna manera podrías cambiar de base de datos una base de datos en memoria, por ejemplo, para testear. Y el segundo punto que observo es, está bien, ahí Dari dice, está bien, vas a tener más código y más puntos de fallo. Pero en realidad lo que estás haciendo es unificando, digamos, el ordenamiento de las entidades. O sea, estás teniendo en un solo código lo que sería todo el mapeo de cuando pasas de la entidad al DTO, digamos, ¿no? ¿Sabes Que qué? eso en realidad, si no lo harías así, lo tendrías segregado por todo el código. Y que en realidad la carga de código sería la misma. La única diferencia es que acá estaría un poco más segregado. No sé, No capaz me solo estoy eso, equivocando. en base a lo que decís, me viene a memoria cómo lo tengo armado en Wizard Corp. Cuando vos tenés tu DAO solamente, ¿no? Tu DAO puro que lo tenés esparcido, como vos decías, en muchos lados de código, cuando estás usando MVC acoplado al framework, eh, ¿cuántas veces en su vida vieron un proyecto donde se testee ese DAO? Yo no lo he visto nunca. Ahora, si vos estás usando esta interfaz de repository, de person repository, sabes que tenés atrás el adapter, sabes que tenés atrás el DAO, sabes que tenés atrás las entidades. Podés testearlo a eso y ahí vos estar 100% seguro de que tu repositorio va a estar andando bien, porque tenés los tests sobre eso. Si te falla algo de configuración del DAO en algún otro punto del sistema, y qué sé yo, ese DAO no lo tenés testeado. Igual, ojo, los DAOs están testeados porque vienen de Spring. Todo eso está testeado. Pero siento que tal vez te obliga a tener test, lo cual no está mal, lo cual está bueno para todo lo que implica un desarrollo. Y como decía antes, sabes que lo que entra y sale de ese repositorio es algo de tu dominio, que si el día de mañana te está fallando algo, sabes que es o algo del framework o sabes que es algo de tu dominio. El otro día, por ejemplo, me estaba fallando algo del framework en Wizard Core y me di cuenta del toque porque rompía no rompía todo lo demás, rompía algo
de los tests asociados más al framework. Era un tema con una anotación justamente de estas clases entity. Entonces todo lo otro que no era entity, todos los tests unitarios nos fallaban, y esta justo estaba fallando, y era por un tema de una anotación. Entonces sirve por ese lado, pero bueno, tenés esto otro que es programar más, y es a gusto de cada uno, es a gusto de cada persona. Sí, hay otro enfoque en cuanto a Clean Architecture, que acá la Clean Architecture lo estás haciendo separado en capas de packages, por decirlo de algún modo, que se hace en las capas, en realidad son proyectos, o sea, es un proyecto de multiproyectos. Con Spring vos tenés N applications por N capas, ¿no? Entonces tenés una application padre y un montón de aplicaciones hijas, cada uno con su application. Entonces cada proyecto, por ejemplo, tendrás un proyecto para la conexión a la base de datos, otro proyecto para adaptadores, otro proyecto solo de dominio y otro proyecto solo de API Gateway, digamos, ¿no? Entonces lo que te da eso es portabilidad. De repente el proyecto de base de datos te sirve para otro proyecto. 100%, 100%. Y lo que tenés ahí acople es el application de Spring, en este caso si usas Spring, ¿no? No podrías irte de Spring si querés hacerlo así multiproject, digamos. No, podríamos hacerlo. Ahora vamos a llegar a esa última parte donde podemos tener más de un RAM para levantar el proyecto. Pero sí, eso que vos decís está bueno. No lo metí, digamos, en esta parte. Primero porque nunca tuve el tiempo todavía de implementarlo. O sea, si yo doy la charla que no, es otro enfoque. Es otro enfoque de Clean Architecture y yo lo veo interesante para nosotros, por ejemplo, para hacer en lugar de hacer librerías, hacer proyectos de conexión a S3 y Mongo, que es lo que usamos en todos los proyectos. Entonces tenemos un subproyecto que vamos a tener en todos nuestros proyectos, cada uno con su configuración. Lo bueno es que puedes configurar customizado en cada caso. En lugar de hacer una librería, por ejemplo. Puedes hacer una librería. Yo creo que es otra de las ventajas. Cuando hablábamos de modularizarlo, pues modularizarlo directamente dentro del propio proyecto, tener submódulos donde cada módulo tiene su propio jar, donde ese jar puede ser deployado como una aplicación independiente que después se conecta con los otros módulos. Puedes tener varios servicios que representen también tus distintas capas, también a gusto de cada persona. Pero es otra de las ventajas de justamente usar Clean Architecture, tenerlo dividido en capas y saber cuáles son cada una de esas capas. Y lo más importante de todo es saber que tenés tu core en un lado y la capa de infraestructura se llama, todo lo que es por fuera de core, que después más adelante lo vamos a hablar, pueda estar subdividido también en las capas correspondientes de cada una. Por eso está bueno tenerlo, para mí, como esa conclusión, separado del framework particular que estás haciendo. Entonces, habiendo cerrado esto de la parte del repositorio y habiendo visto las diferencias, es bueno, ok, perfecto. Hablamos de los distintos componentes que tiene el sistema. Las excepciones, algo que no dije, son partes del core, como un dato a tener en cuenta. Porque podemos tener excepciones propias donde cada uno las podemos manejar en situaciones distintas y para nosotros representan algo importante en nuestro sistema. Entonces ahora nos está quedando en lo que respecta a Clean Architecture, por un lado controller y por el otro lado app. Vamos a mirar rápidamente app. En controller sucede exactamente lo mismo que lo que sucedía con client. Tenemos por un lado la implementación y tenemos por otro lado la lógica. En MVC no sucede esto. Tenemos por un lado el controller y después los DTO que podemos usar. Vamos a comparar cada uno. Empecemos con MVC, el controller de siempre que todos conocemos. ¿Qué sucede en los controllers de siempre? Tenemos un REST controller con su anotación REST controller, tenemos person service y o servicios que querramos usar, y después en cada endpoint que está asociado a esta anotación particular del framework para poder tener un endpoint, lo tenemos en los métodos, tenemos las anotaciones necesarias para poder recibir objetos que vienen desde afuera, y después los services que usamos para todo esto. Entonces, esto es en MVC normal de siempre. ¿Qué pasa en Clean Architecture?
sucede algo un poquito diferente. Tenemos también un controller que yo en este caso no le llamo controller, le llamo person endpoint, o pueden poner el nombre que quieran, o sea, mientras se entienda la idea. Pero para que se entienda que esto no es un controller, porque esto ahora es un controller. O sea, esto es la lógica de los controllers, de los endpoints. No quiero decir la palabra necesariamente controller porque si trabajaron en Webflux, por ejemplo, no tenés controllers, tenés handlers. Y en otro lenguaje, en otro framework puede llamarse diferente. O sea, control está acoplado a lo que es la notation controller de Spring, digamos. Exactamente. Y fíjense cómo sucede acá que En realidad controller, el nombre controller viene de la arquitectura Controlador. de MVC, modelo vista controlador. Claro. Spring toma la arquitectura de MVC y lo asocia, pero viene de la arquitectura, no del framework. Exactamente, por eso decidí poner ese nombre endpoint, porque un endpoint es algo que está ahí, que es un punto de entrada a tu sistema. Y bueno, sabes que es algo común en los distintos sistemas independientemente de la tecnología que estén usando. Entonces la lógica acá, fíjense como no hay ningún res controller en ningún lado, fíjense como no están las rutas tampoco, está solamente la lógica. La lógica de recibir el objeto que viene de afuera. Fíjense este objeto, person input, que es el que hablábamos en los requerimientos. Este person input está en Clean Architecture también metido en el modelo, porque es parte de ese input sería el DTO, ¿no? Sí, el DTO que te llega claro, en el endpoint. Es un DTO, bien. Exactamente. Fíjense Para cómo entender. ese DTO en MVC está dentro de la carpeta de DTO. Ahí va. Ahí está. Claro, Esto es lo no que- entendía el nombre, ok, listo. Exactamente. Esto es exactamente lo que por lo general vemos en los distintos proyectos. En cambio acá, este input es parte de tu modelo. Vos sabés que te van a llegar estos datos. Entonces, manejalos, tenerlos en tu modelo, porque son parte de tus datos que van a entrar y salir. Si algún día esto cambia, es porque, nada, parte de tu modelo está cambiando porque ya no vas a recibir lo mismo, ya no vas a trabajar con los mismos datos. Ahora, ¿cómo? Claro, si eso cambia, estás hablando de una API versión 2, probablemente. Totalmente, Es muy probable. 100%. Entonces, ¿cómo conectamos esta lógica en Clean Architecture? Porque en MVC ya lo vimos, en MVC ya está todo conectado. ¿Cómo conectamos esta lógica a la implementación particular que tengamos ganas de hacer? Y lo hacemos de esta forma. Vamos a tener un Spring Person Controller dentro del subpaquete de implementación que va ahora sí a hacer uso de esta lógica. Y acá sí tenemos las anotaciones, porque esto es implementación. Esto es implementación particular. Puede estar acá como puede estar también acá dentro de configuración. Yo decido hacerlo acá porque me parece un poco más entendible para aquel que viene de MVC a Clean Architecture. Pero esto puede estar dentro de configuración, puede estar en otro lado también. O sea, lo que se importa es que una cosa es la lógica. Esta lógica está dentro de esto, de esta tercera capa. Ahí vemos controllers. La lógica del controller, esto lo explico acá. La lógica del controller es la que está en la capa de adapter. Pero la implementación está dentro de la capa de framework, que es la capa exterior. Lo que importa es el concepto, o sea, la diferencia entre uno y otro. Y acá lo podemos ver. Acá directamente tenemos anotaciones particulares del framework que llaman a la lógica del endpoint. ¿Esto se entendió, chicos? Y chicas. Sí, queda Sí, yo claro. lo entendí. Excelente. Dentro de lo que cabe, sí. Perfecto. Entonces ya nos queda solamente una última cosita para chequear y luego hacer una conclusión. Que es, bueno, ok. Entonces sabemos que en Spring nosotros, a partir de los @components que tienen los servicios, los @components, los autowires, podemos hacer inyección de dependencias. Ahora, ¿cómo hacemos para que estas dependencias se inyecten y tengamos nuestra aplicación? ¿Por qué? Porque nuestro core simplemente dice, bueno,
nuestros servicios de nuestro core. Dicen, bueno, vas a recibir eventualmente un client, vas a recibir person service, por ejemplo, vas a recibir otros servicios. Y está bien, y los usás en base a esas interfaces, pero ¿en qué momento lo inyectamos y cómo lo inyectamos? Vamos a ver que tenemos en Clean Architecture una carpetita que es app, que no está en MS, y dentro de ella tenemos una carpeta de configuración. Que si estuviste poniendo autowires por todos lados, si no tuviste colisión entre nombres y tipos de bins que se generan cuando vas haciendo los @components en MS, no vas a necesitar tu carpetita de configuración. Ahora, en Clean Architecture, habiendo aplicado todo esto en base al framework que estamos usando, que es Spring, vamos a tener nuestra carpetita de configuración, donde una de sus clases puede ser la inyección de dependencia de Spring, pero no necesariamente es la única inyección de dependencia que podemos tener en nuestro sistema. Podemos tener más de una. Al final quiero dar una conclusión justamente hablando de esas cosas que podrían llegar a ser, de opciones que tenemos. Pero la idea es que en Clean Architecture tengamos una carpetita de configuración que sea parte de esto, de acá afuera, del framework, que sea quien inyecta las distintas dependencias en nuestros distintos objetos y componentes de nuestro sistema. Fíjense cómo todo esto, sí, son anotaciones particulares del framework, porque por medio de ellos, por medio de este framework que elegimos usar, vamos acá, donde es la parte importante, inyectando en cada objeto, en cada cliente, en cada servicio, en cada componente, las distintas dependencias. Fíjense cómo terminamos acá en Person Controller, recibiendo el servicio de Person Service. Acá están todas las dependencias declaradas como bin y las vamos inyectando. Ese punto de inyección de dependencias sucede acá, en la carpeta configuración. Y después tenemos otro punto importante dentro de app, que es el arranque. El arranque, acá lo llamé Spring RAM. Fíjense cómo acá directamente lo llamas RAM, porque qué sé yo, sabes que estos son dos Spring, no hace falta decir que es de Spring. Pero si vos tuvieras más de un arranque, está bueno diferenciarlos. Este arranque lo tenemos acá en RAM y también hace referencia a que, bueno, vamos a arrancar esta aplicación en Spring. Acá tenemos las anotaciones particulares de Spring, que no hace falta entrar en detalle en ellas, que es para escanear todos los distintos pins, para activar los repositorios JPA y escanear las entidades, y después también poder hacer usos de ellos. Acá tenemos los @values para traer las properties y demás, que después inyectaremos en nuestro core. Todo eso sucede afuera, en la capa número 5, era 1, 2, 3, 4, en la capa 4. Todo eso sucede en ese punto del sistema, no sucede en el core. En el core vos no tenés ninguna anotación en ningún lado. O sea, ese punto de, che, ¿cómo meto las cosas por medio de mis constructores? Está acá. Acá tenés todo declarado. Y acá es donde vos, el día de mañana, si querés tener un boot client con otra librería, tendrás dos e inyectarás el que vos quieras. Inyectarás la implementación de lo que vos quieras. Pero este boot client va a seguir siendo lo mismo, va a seguir perteneciendo a la interfaz. Pero esta implementación es la que va a cambiar. Va a suceder exactamente lo mismo con el tema de los controllers. Va a suceder exactamente con todo lo mismo. Y bueno, ahí es donde quiero hacer, si quedó claro esto, la última conclusión. Acá estamos inyectando dependencias por Spring, pero no es la única solución. Si queremos podemos tener más de una configuración. Inyectemos dependencias, no sé, por GIS de Google. Inyectemos independencia por eso. Entonces vamos a tener en configuración otra clase que sea GIS Dependencies Config. Perfecto. Entonces no queremos usar Spring, queremos usar otro framework. Perfecto. Entonces tendremos el arranque de otro framework. No queremos usar un framework, queremos arrancar nuestro sistema directamente desde un main que levante que vaya creando los objetos y metiéndolos uno dentro de otro
a mano, bueno, perfecto, tengamos nuestro arranque manual RAM y que acá tengamos un manual dependency configs. Podemos ir mucho más allá, como les expliqué más de una vez. Acá no queremos usar REST controller con esta implementación. Bueno, perfecto, usemos HTTP, usemos cualquier otra librería, usemos web client. Eso es algo totalmente posible. Esto es algo que puede servir 100% para una aplicación que está mirando, qué sé yo, a Webflux. Entonces, tenés acá tu web client implementado y es diferente al que usa REST controller, es diferente al que usa HTTP. En el momento de inyectar dependencias por medio de lo que vos quieras hacer, lo que dice Spring, demás, y lo inyectarás al que vos quieras. Lo mismo sucede con los repositorios. Acá tenemos estas tres carpetitas están asociadas a SQL y Spring, pero nosotros podemos crear acá una subcarpeta, un subpaquete que sea no sé, documental, y otro subpaquete que sea SQL, y dentro de ellos que cada uno tenga esto. Entonces, por un lado vas a tener una base de datos SQL, por otro lado vas a tener una base de datos Mongo, cada una con sus tres cositas. Y ahora podés tener más de una implementación. Podés tener dentro de DAO, podés tener el DAO propio del JPA, pero también podés tener otra clase que sea Person DAO Driver, que sea la conexión con el driver. O sea, que haga toda, que cumpla esta misma interfaz, pero a partir del driver. Y acá en el adapter vas a tener un Person Adapter Repository Driver, donde vas a llamar al driver que está acá, a la clase que usa los drivers, y que va a esa clase implementar esto. Y siempre te vas a manejar con lo mismo, y acá por detrás vas a estar o implementando con drivers o con DAO. Y va a ser exactamente lo mismo. Para SQL, para Mongo, para lo que quieras. O sea, puedes manejarlo absolutamente diferente. En base a los gustos. Lo mismo pasa con los controllers. Pasa exactamente lo mismo. O sea, si queremos, en vez de usar Spring, hay una tendencia de algunas personas que dicen, che, yo no me gusta usar Spring porque Spring me da un montón de cosas y prefiero usar pequeños frameworks y pequeñas librerías que me solucionen problemas, todas separadas y las junto como yo quiera para no depender de un framework tan grande como Spring. Eso es 100% válido, e inclusive en Despegar se usaba así. En Despegar nosotros teníamos aplicaciones donde no usábamos Spring y preferíamos tener distintos frameworks chiquititos que usen distintas cosas. Y después en una clase de configuración nosotros los juntábamos, digamos, a lo que había que configurar. Y acá pasa exactamente lo mismo. Para el controller no tenés que estar usando siempre Spring. Pues, si no quieres usar Spring, no sé, usa Spark. Spark Framework es un framework 100% funcional, que funciona perfecto, que solamente se encarga de eso, de la parte de los endpoints. ¿Y qué va a pasar? Acá en tu carpeta de implementación vas a tener un Spark, en vez de Spring, un Spark Person Controller. Si vos no querés usar REST Controller y querés usar routers, vas a tener tu Routers Person Controller, que es algo con lo que estoy trabajando como tercera parte de la guía que les pasé el otro día. Y en la parte de implementación, cuando salga la guía, van a ver que van a tener por un lado el REST Controller y por otro lado van a tener el router. Y yo lo voy a poder intercambiar en base a mis hands, básicamente. Y básicamente así sucede con todos, chicos. O sea, acá estamos sumamente acoplados y acá tenemos la libertad de cambiar un poco en base a las necesidades. Y eso es lo que busca Clean Architecture. Algo más que estoy grabando aparte, que lo puse al final del video, cuando lo volví a ver, es que hay una cosita más que me gustaría decir. Esta forma de ordenar los paquetes, como mencioné antes, es una forma que ayuda a que cuando venís de MVC tradicional sea un poquito más fácil meterte en el mundo Clean Architecture. Pero podemos ir un pasito más. En principio, chequemos lo siguiente. Nuestro paquete core es el que sabemos que tiene que quedar siempre igual. Ahora, ¿cómo se le llama a todo lo que está por fuera de core en Clean Architecture? Hay una tendencia a todo esto, todo lo que está por fuera de core, de llamarlo infraestructura. Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. Como verán, creo un paquete
le llamo infraestructura. Y en principio todo lo demás lo pongo ahí. Entonces tendríamos dividido todo en dos paquetes grandes: nuestro core y nuestra infraestructura. Y me está faltando utils, parece que me olvidé. Ay no, ahí está. Perfecto. Entonces, esto es otra de las cosas que podemos hacer en principio: tener el core y la infraestructura. Hay una cosita más que podemos hacer. Podemos ir un poquito más a fondo con Clean Architecture. Vieron que repository y los clients tienen estas interfaces que eran con las que nos conectábamos hacia afuera. Estas interfaces eran usadas por nuestros dominios, por nuestros servicios, y que a partir de estas interfaces nosotros nos conectábamos a las implementaciones particulares, pero desconocíamos de ellas. Bueno, estas interfaces en Clean Architecture se conocen como ports. Entonces, dentro de lo que es cada concepto de nuestro modelo de negocio, de nuestro sistema, podemos agregar una carpetita más que se llame justamente ports. Entonces, esto quedaría de esta forma. Agregamos el paquete ports en cada uno de nuestro concepto de negocio que tenga un port. Agregamos ahora, ¿dónde iría cada uno? Iría, por ejemplo, boot client iría dentro de port de book. Field client iría dentro del port del film. Y por último, person repository iría dentro del port de person. De esta forma, si queremos, podemos eliminar este implement y directamente nos queda en la parte de infraestructura las implementaciones y los ports en cada uno de los conceptos de negocio de nuestro sistema. Entonces, de esta forma el core siempre queda inamovible. Y estas interfaces que hablábamos que funcionaban de conectores quedan en el core, y en la infraestructura queda todo lo que sea implementación, todo lo que sea adapter, todo lo que es la capa 4 y 5. Y utils también muchas veces se llama así, se llama share, como dato anecdótico. Entonces, ¿entienden por qué yo lo presenté al problema y a la idea de la arquitectura? ¿Cómo lo presenté? Porque yo tal vez le muestro esto a alguien y lo compara con el MVC normal y se da cuenta que es diferente, porque inclusive podemos ir un poquito más allá. Por ejemplo, les muestro los clients, podemos cambiar el nombre y en Clean Architecture se llaman Gate Gateways, y los controllers se llaman Delivery. Hay un diagrama muy bueno que muestra exactamente esto que le estoy compartiendo ahora, que es este. Este diagrama también es de Clean Architecture. Y por último, combinando este diagrama que vimos recién plasmado en el código y el otro diagrama de Clean Architecture, que es el que fuimos viendo a lo largo del video, vamos a hacer una última división de paquetes que estaría dividido en todas las capas que estuvimos viendo. Esto lo pueden encontrar en branch diferentes en el repositorio. Van a ver que tienen el branch master, tienen un branch que es 2
paquetes, que es el que vimos recién, y ahora vamos a tener uno que son 3 paquetes. Y el código es el siguiente. Ahora sí, lo tenemos dividido en core, que core tenía por un lado cada elemento de cada concepto de negocio, y cada uno de ellos luego tenía modelo, servicios y port. A su vez, algo que no teníamos antes es la división de la infraestructura en infraestructura y adapter. Recordemos lo siguiente. Teníamos una capa de adapter y una capa de infraestructura. La capa de infraestructura era pura y exclusivamente de cosas relacionadas al framework, al tipo de base o conexión con la base de datos que teníamos. Y el adapter era lógica que servía justamente para esa conexión entre nuestro core y esa infraestructura. Por el cual adapter también va a estar dividido en delivery, gateway, shared y repository. Pero, ¿qué clases tendremos dentro? Tendremos la lógica de los endpoints en delivery. Tendremos las implementaciones de gateway en este lugar, y a su vez en repository tendremos solamente el adapter, y en shared tendremos el model mapper. En infraestructura es diferente, tenemos delivery, pero esta vez serán los controllers de Spring directamente. Y en los repositorios tendremos también todo lo propio del ORM, el DAO y todo lo propio del lenguaje y del framework que estemos utilizando. Y a su vez también estará la carpeta app, que tenía la configuración y las distintas configuraciones que podemos tener y las distintas RAM. Ahí se puede poner en discusión si esta carpeta está en adapter o si esta carpeta está en infraestructura. Cualquiera de las dos, de cierta forma, estaría bien, porque los dos puntos se pueden justificar. Es cuestión de decidir cada uno después dónde quiere ponerlos. Si acá o acá, como esto no tiene anotaciones y solamente recibe un objeto que puede ser tanto una librería como un framework, sea REST template o WOC, HTTP u otro, decidí ponerlo en adapter. Pero también podría estar en infraestructura si estuviera muy acoplado al framework que estamos utilizando. Así que esta puede ir cambiando. Así que voy a poner la cámara. Voy a dejar de compartir pantalla. Así que nada, espero que les haya gustado la charla, les haya servido de algo y que al menos ahora tienen la posibilidad de decidir qué quieren usar o qué no, saber que existen más cosas. Muy bueno, Jesús. Aplauso Está bueno. virtual. Excelente. Es verdad, aplauso virtual. Excelente, muy bueno.